Vamos a ir a la palabra. Estamos hablando de que nosotros somos vencedores, y de hecho no solamente vencedores, sino más que vencedores. Y que es la realidad del creyente, ser más que vencedores. Pero eso significa, mis amados, que ese más que vencedores, ¿sí? Ese título que se nos da, significa que todos los días tenemos que luchar. Y todos los días vamos a estar, ¿qué? Luchando. Hay una lucha constante, hay una lucha permanente en nuestra vida. ¿Sí? Tenemos enemigos espirituales. Recuerden, nuestra lucha no es contra sangre y carne. Es decir, nuestra lucha no es carnal, no es contra alguien específicamente. Nuestra lucha es una lucha ¿qué? Espiritual. Y como es una lucha espiritual, tenemos que aprender a conocer el mundo espiritual. Y la palabra nos enseña cómo vencer y quién es el que vence. Y eso es lo que hemos estado entendiendo. Y el apóstol Juan fue muy enfático en eso, en decir quién es el que vence. Él dice en su primera carta de Juan, en la primera carta escrita por el apóstol Juan, en el capítulo 5, él nos dice quién es el que vence. En el capítulo 5, versículo 15, él hace la pregunta, en el versículo 5, perdón, primera de Juan 5:5, él hace la pregunta, ¿quién es el que vence al mundo? ¿Quién es el que vence al mundo? Entonces estamos llamados a vencer ¿a quién? Al mundo, a su corriente, ¿sí? Este mundo nos quiere arrastrar. ¿Y quién es el que vence? El que cree que Yeshua es ¿quién? El Hijo de Dios. ¿Y quién es Yeshua? El que vino mediante agua y sangre. No solo por el agua, sino por el agua y por la sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es ¿qué? La verdad. Por tanto, tenemos tres testimonios. Uno que da el Espíritu, el otro que da el agua y otro que da ¿qué? La sangre. ¿Ok? Ahí lo dice en su palabra, en su Biblia. Por tanto, dice, tres son los que dan testimonio, el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres concuerdan. Entonces, mis amados hermanos, nosotros estamos entendiendo el testimonio de Yeshua. Porque si yo no entiendo el testimonio de Yeshua, ¿cómo voy a vencer? Lo primero que debemos aprender es entender el testimonio acerca de Yeshua. Entendiendo el testimonio de Él, tendremos las herramientas suficientes para poder vencer día a día a nuestros adversarios espirituales. Siempre habrá una adversidad, cada día. Todos luchamos. Por eso esta carne continuamente se ve afectada por las cosas de este mundo, atraídas. Pero si nosotros aprendemos a fortalecer más nuestro ser espiritual, nuestro hombre interior, el hombre espiritual, más que el hombre carnal, el hombre espiritual, y le entregamos al hombre espiritual las herramientas de vida, el conocimiento debido para poder vencer, entonces vamos a ser más que vencedores. Pero si ni siquiera conocemos el testimonio de Yeshua, el Mesías, nuestro Salvador, de Jesucristo, ¿cómo vamos nosotros a vencer? Entonces estamos entendiendo el testimonio de Yeshua acerca, el testimonio que da el agua, lo entendimos. Y estamos entendiendo el testimonio que da ¿qué? La sangre. Hace 8 días estuvimos viendo esto y vamos a seguir viendo este testimonio. Y les voy a pedir por favor entonces que vayamos a Efesios capítulo 2. Dice el apóstol Pablo en su carta escrita a los Efesios, mire, y aunque esta fue una carta escrita a un grupo específico, en este caso a la iglesia que se encontraba ¿en dónde? En Éfeso en aquel tiempo, no significa que son palabras que quedaron ya en el olvido o que no se aplican a nosotros. Ese es el poder de la palabra, que tiene aplicación a nuestra vida aún hoy. Por eso es que la palabra se vuelve viva y eficaz. Y ese es el poder de la palabra, ser viva y eficaz. No estamos leyendo una carta que simplemente fue escrita hace muchos siglos y que ya perdió su vigencia para este tiempo. Esta fue una carta que el apóstol Pablo indudablemente escribió guiado por el Espíritu, porque la problemática que se presentaba en la iglesia de Éfeso es la misma problemática que se puede estar presentando en la iglesia actual.
Y estas cartas incluso llegaron a ser tan importantes que aunque su destinatario era la iglesia de Éfeso, luego esta carta empezó a circular por el resto de las iglesias donde había presencia de las iglesias, sobre todo las iglesias que iban siendo fundadas en el Asia Menor. Entonces dice Efesios, esta porción de la carta, dice: en cuanto a ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. ¿Cuál era nuestra condición antes de ser llamados por el Señor? Muertos en delitos y pecados. Por eso es que el Señor nos llama a la vida. La condición, y eso es lo que debemos entender, la condición de toda persona antes de llegar al Mesías es estar ¿qué? Muerto en los delitos y pecados, en sus delitos y pecados. Y esa era nuestra condición. Nos encontramos muertos espiritualmente. ¿A través de qué? De nuestra transgresión, a través de nuestros pecados. Recuerde qué es el pecado. El pecado literalmente se define como la violación ¿de quién? De la ley de Dios. Entonces dice la Escritura que nosotros nos encontrábamos muertos en esas transgresiones y en esos pecados, y esa es la condición natural de toda persona que no viene a Yeshua, que es la fuente de vida. Por tanto, si una persona parte de este mundo, en esa condición, parte en la condición de muerto espiritual. Por tanto, su postrer estado será ¿de qué? De condenación. No es que el Señor lo condenó. Sencillamente no aceptó la posibilidad de ser levantado, de ser resucitado, de ser llevado de la muerte a la vida. Eso es lo que nosotros debemos entender. Por eso de allí, mis amados hermanos, el afán, la necesidad tan tremenda que hay de predicar la palabra. Cada vez que usted le habla a una persona, hay la posibilidad de una resurrección. Si a usted le parece, mis amados, que la resurrección de Lázaro fue un milagro sobrenatural, que el Señor lo hizo, pues está en lo correcto, fue un milagro sobrenatural. Pero déjeme decirle que más poderoso es resucitar un alma que un cuerpo, porque al fin y al cabo Lázaro se volvió a morir. Sí, resucitó, pero se volvió ¿qué? A morir. Pero un alma que se resucita tiene la posibilidad de vivir eternamente, para siempre. Por tanto, nosotros tenemos el poder de la vida y de la muerte. ¿Y cómo tenemos el poder de la vida y de la muerte? Cuando usted se abstiene de predicarle a alguien, lo más probable es que usted esté ejerciendo su poder de muerte, porque sabe hacer lo bueno y no lo hace. Pero cuando usted le predica a otra persona, usted está ejerciendo el poder que el Señor le dio para dar ¿qué? Vida. No es que usted dé vida, sino que la palabra que usted está transmitiendo, como es palabra de vida, porque está predicando, es el evangelio de vida. Ese evangelio le estará dando a la persona oportunidad de ¿qué? De levantarse. Obviamente también, cuando usted le predica a una persona y esa persona cierra su corazón y esa persona ante la palabra sigue cerrando su corazón, pues la palabra de vida terminará siendo para ella palabra de condenación, por cuanto la aborreció y no la quiso. ¿Me hago entender hasta allí? Entonces nosotros tenemos también un compromiso muy grande, mis amados hermanos, que si bien nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, hoy estamos en vida plena en el Señor. Hoy tenemos la oportunidad de estar en la luz, de gozar de la esperanza de vida. Por tanto, nosotros recibimos de gracia, tenemos que dar de gracia. No se nos puede olvidar. Y esa era nuestra condenación, que estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos muertos en nuestras transgresiones, en nuestros pecados. Dice el apóstol Pablo, en los cuales ustedes anduvieron en otro tiempo. Anduvieron, pasado, ya no. Es decir, teníamos trazado un camino, el camino del pecado, el camino ancho, amplio, el de la puerta amplia, como dice la palabra. La palabra dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva
a la salvación, a la vida. Y amplio es el camino que lleva ¿a dónde? A la condenación. Y muchos son los que caminan por él. Tremendo. Y por ese camino estábamos nosotros, el camino de la perversidad, el camino del pecado. Y tenemos que ser conscientes cada día de eso. Nuestra conciencia debe permanecer en eso, en que nosotros estábamos en otro tiempo, en un camino errado. Y dice acá que íbamos tras la corriente de este mundo, los deseos de este mundo. Seguíamos lo que este mundo nos imponía. Hacíamos de acuerdo a lo que este mundo nos marcaba, nos decía. Y el mundo intentará por todos los medios que sigamos atendiendo a este mundo. Pero precisamente, ¿quién es el que vence al mundo? Aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios, aquel que vino mediante agua y sangre, y el agua y la sangre, el Espíritu dan ¿qué? Testimonio. Y hoy vamos a ver el testimonio nuevamente de la sangre. El mundo va a querer seguirnos llevando con su corriente, y es que es duro muchas veces nadar contra la corriente, pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios, amén. Y dice que la corriente de este mundo no es la corriente misma del mundo, sino que la corriente o el modelo de este mundo es un modelo que va mucho más allá. Y ese modelo está conforme ¿a quién? ¿Es conforme al modelo de quién? Léalo en su Biblia. ¿Conforme al modelo de quién? Al principal, al príncipe de la potestad del aire. Al príncipe de las potestades del aire. ¿Sí? El príncipe. ¿Quién es ese príncipe? Es el enemigo, Satanás. Él es el principado de todas las potestades que circundan este mundo. A veces nosotros pensamos, nos metemos unos mitos, unas cosas en la cabeza, que los demonios están ocupados atormentando las almas que están condenadas, cuando ni siquiera en el lugar de tormento hay demonios, porque allá no hay demonios. Si usted cree que hay demonios, le impactó mucho la obra de Dante Alighieri, La Divina Comedia. Sí, usted le hizo mucho caso a la Divina Comedia, ¿no? Donde están los demonios allí, que recuerdan que él veía, por ejemplo, que los chismosos, ¿qué hacían con los chismosos? ¿Lo recuerdan? ¿Sí leyeron la obra de Dante Alighieri, La Divina Comedia? A mí me tocó leerla cuando estaba en el colegio, ¿sí? ¿Qué hacían? Le sacaban la lengua y sobre un yunque, ¿qué? Les daban, ¿no? Los demonios les daban y les daban. Ese es el castigo de los demonios contra los ¿qué? Los chismosos, en la obra de Dante Alighieri. Pero eso no es bíblico. Entonces nos hacemos una imaginación, o sea, una imagen muy dantesca, Dante Alighieri, muy dantesca, ¿sí? De eso. No. Mientras nosotros pensamos que ellos están allá perdiendo el tiempo con las almas que ya están ¿qué? Condenadas, en realidad ellos están acá en este mundo fraguando todo para hacer que el mundo sea conforme al príncipe de las potestades del aire. Es decir, que el modelo, la corriente, el modelo de este mundo es un modelo satánico. Y dice que cuando el mundo sigue ese modelo, esa corriente, en ellos opera ¿qué? Léalo, ¿qué opera? El espíritu, opera el espíritu ¿de qué? De desobediencia, ¿sí? El espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Entonces, opera en ellos, ¿sí? Ese espíritu de desobediencia, son llevados a oponerse a Dios. La obediencia es una oposición, perdón, la desobediencia, disculpe, es una oposición al reino de Dios, a la voluntad de Dios. Sencillamente estamos siendo rebeldes a Dios, nos oponemos a Él.
una oposición franca y abierta a cumplir la voluntad de Dios. No hacemos de acuerdo a su palabra. Y esta es la oración que el Señor hizo y que debe ser más que una oración, un comportamiento en nosotros. Hágase tu voluntad en la tierra, así como es hecha en el cielo. En la forma que la voluntad de Dios es llevada a cabo en el cielo, debe ser hecha en nosotros. Entonces opera en ellos un espíritu. Obviamente es una condición espiritual. Entonces la condición que vive la gente afuera es una condición espiritual que debe ser combatida. ¿Cómo? Espiritualmente. Entienda eso, mis amados hermanos. Y la única manera que la gente puede salir de sus tinieblas es que les resplandezca ¿qué? La luz. Ahora, al principio tal vez les hiera los ojos, porque cuando una persona ha estado expuesta tanto tiempo a la oscuridad, hablando físicamente, una persona que ha estado expuesta mucho tiempo a la oscuridad, cuando le ponen una luz resplandeciente sobre sus ojos, va a herir sus ojos, los va a herir. Eso mismo tal vez pasa con la gente, que cuando la luz resplandece, tal vez sus ojos se sienten heridos, pero a medida que ellos aceptan la luz, pueden abrir los ojos. Y cuando abran sus ojos, podrán entender cuál era la condición en la que se encontraban. Por eso nosotros un día estábamos muertos en delitos y pecados, pero gloria a Dios que hoy la luz del Señor ha resplandecido sobre nosotros y podemos ver claramente. Como aquel hombre que se encontraba ciego. Aquel hombre que estaba ciego, y el Señor tomó lodo, lo puso sobre sus ojos y le dijo: ve y lávate en el estanque de Shiloh. Y allá fue y se lavó aquel hombre. Y cuando empezó a lavarse, empezó a ver lo que nunca había podido hacer, porque toda su vida había sido ¿qué? Ciego. Y empezó a dar gracias a Dios y empezó a dar alabanzas al Señor. Entonces los religiosos vinieron donde él a preguntarle, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué te hicieron? Pues él dijo: pues hubo uno que me dijo, sí, sé sano, y me mandó a que me lavara al pozo de Shiloah. Perdón, yo dije Shiloh, es de Shiloah, de Siloé, sí, Shiloah en hebreo. Shiloh es una cosa y Shiloah es otra, ¿no? Sí, Shiloah, que significa ¿qué? Enviado, ¿sí? Enviado significa Shiloah, el pozo del enviado, como testimonio, ¿no? Ese pozo era testimonio ¿de quién? De Yeshua, Siloé, el enviado, el pozo de Siloé. Y allí el hombre me dijo: ve y lávate. Y el que me dijo: ve y lávate y sé sano, él fue el que me sanó. ¿Y quién es? Claro, como él no lo vio en ese momento, no sabía quién era. Entonces empezaron a hostigarlo, dinos, no lo encubras, dinos quién es ese blasfemo, quién es ese mentiroso, quién es ese falso. Y este hombre empieza a cuestionar, a decirle: ¿cómo así? Lo único que sé es que yo estaba ciego, pero ahora veo la luz. Y si ustedes quieren hacerse sus seguidores, pues vayan y búsquenlo. Y fueron a hostigar también a sus papás. Y sus papás le dijeron: pues él está suficientemente grande, vayan y pregúntenle a él. Y volvieron otra vez a preguntarle: dinos. Y dice: no sé. Pero de repente al rato el Señor se lo encuentra nuevamente y lo saluda y le dice: hombre, ¿estás sano? Sí, fui sano. Ah, qué bueno que estás sano. Sí, eso fue el Mesías, el que te sanó. ¿Cómo así, Señor? Muéstramelo para que yo lo adore. ¿Y qué le dice el Señor? Yo soy, lo estás viendo. ¿Y qué hizo el hombre? Inmediatamente le adoró. Cuando nosotros vemos, es que podemos entrar en la verdadera adoración. Solamente hasta que se cae la ceguera de nosotros. Obviamente ya estoy hablando de una ceguera espiritual. Y por eso nuestra condición hoy es diferente. En otro tiempo estábamos muertos. Esa muerte, una muerte espiritual, nos encontramos en la oscuridad, pero ha resplandecido la luz. Pero debemos entender que sobre la gente opera un espíritu de desobediencia.
Entre ellos, versículo 3, vivíamos también todos nosotros en otro tiempo. Mire, ahí vivíamos entre ellos, ahí estábamos, andando en los deseos de nuestra carne. Es decir, que cuando nosotros estábamos bajo la influencia, bajo el influjo, el poder de este mundo, siguiendo su corriente, siguiendo su modelo, su molde, sencillamente lo único que hacíamos era dar a nuestros deseos carnales, era complacer, satisfacer nuestros deseos carnales. Eso era lo único. Y este mundo lo único que hace es eso, ¿sí? Entrega satisfacción a los deseos de la carne. Y dice aquí, haciendo la voluntad, no de Dios, sino de ¿quién? De la carne, nuestra propia voluntad. Esa es la lucha. ¿Hacemos la voluntad de Dios o hacemos nuestra propia voluntad? La voluntad de la carne y de los pensamientos. Si éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Claro, sobre nosotros estaba dispuesto el juicio de Dios si no nos arrepentíamos. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, pues estando nosotros aún muertos en pecados, nos dio ¿qué? Vida. ¿Nos dio qué? Vida. Mire, el Señor nos ama, sí, pero Él no nos ama porque seamos pecadores, sino cuando aceptamos ¿qué? La vida. Obviamente su misericordia y su amor se movió hacia el mundo, dice la palabra. Y aunque nosotros éramos pecadores, Él se entregó por nosotros. Por lo tanto, Él espera que nosotros nos volvamos de nuestro pecado para poder ser amados por Él. Amén. Pues la palabra muestra que Dios ama es a quienes, a los que lo aman. Y nuestro amor a Dios, dice, se demuestra viviendo conforme a ¿qué? A sus mandamientos. Entonces dice que aunque nosotros estábamos muertos en pecados, nos dio esa oportunidad, nos dio vida juntamente con el Mesías, y por eso somos salvos. ¿Por qué? Por gracia. La salvación, por tanto, es una gracia que viene de parte de Dios. ¿Y qué es la gracia? La gracia no es otra cosa que la paz que el eterno Dios proveyó a nosotros por medio de ¿quién? De Yeshua. Porque éramos hijos de ¿qué? De ira. Ojo con eso. Hoy somos hijos de Dios, pero anteriormente éramos hijos de ¿qué? De ira. Si éramos hijos de ira, era porque por naturaleza éramos ¿qué? Enemigos de Dios. Por tanto, Él estableció esa gracia, y la gracia es la paz que Yeshua puso entre Dios y nosotros. Eso fue lo que hizo el Señor. Por eso somos salvos por gracia, por esa paz que Yeshua puso entre Dios y nosotros. Cuando nosotros nos volvemos a Dios, estamos a paz. Por eso la paz que Él provee, por eso Yeshua dijo, mi paz les doy, mi paz les dejo. Yo no se la doy como el mundo se la da. Porque la paz que provee Yeshua es una paz que nos acerca ¿a quién? Al eterno Dios. No nos aleja, sino que nos acerca a Él. Y cuando nosotros nos acercamos a Dios, lo que sucede es que empezamos a vivir conforme ¿a qué? A su palabra. En vez de alejarnos, nos acercamos. Mire que muchos dicen creer en Dios, pero no le creen a su palabra. Es triste. Y no se trata de hablar mal de las otras religiones. Pero ustedes podrán ver lo que está sucediendo en estos últimos días en Colombia. Si ustedes ven, por ejemplo, en Colombia, ad portas de la visita del Papa, del Pontífice Católico, se ha exacerbado una idolatría tremenda. Una idolatría. Yo no sé si ustedes vieron, por ejemplo, que llevaron a Bogotá la imagen de la Virgen de Chiquinquirá, la patrona de Colombia. Imagínense. Eso es lo que dicen, ¿o no? Y movieron eso. 100 millones de pesos costó el traslado de esa imagen. Solo el traslado. La logística para el traslado.
para que tenga el encuentro con el pontífice católico, Francisco. Y la gente cómo la despedía y cómo la recibieron. Y eran filas, allí una imagen, filas y filas. Y la gente lloraban y una cosa terrible, tremenda. Se ha exacerbado la idolatría de una manera tremenda. Si creyeran verdaderamente en Dios, entenderían lo que dice la palabra. La palabra habla al respecto. Y dice, no te harás imagen ni semejanza de nada de lo que hay en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No te postrarás delante de ellas, ni las venerarás. De hecho, usted escucha, y se lo digo con conocimiento de causa, ¿sí? Que muchos dicen, no, es que nosotros no la adoramos, la veneramos. Y dice, no la venerarás, literalmente el texto hebreo lo dice así. Y mucha gente dice, ay no, así como usted tiene una fotografía de su mamá, una fotografía, pero es que, ¿quién dijo que uno tiene una fotografía y uno ay, le está haciendo un altar? Pues yo nunca, o sea, mi mamá, infortunadamente, ya falleció, mi abuela también, y yo no tengo allí levantando el altar y poniéndole velas y rogándole y pidiéndole. Eso es falso, eso no es una simple fotografía, como dicen, es como una fotografía de la mamá, no, porque entonces no le harían altares, no le encenderían velas y mucho menos le rezarían. Si fuera sencillamente una foto, ¿sabe qué harían? La tendrían dentro de un álbum y punto. Por allá, cada vez que vinieran de visita a la gente, abrirían el álbum. Ah, vea, ella es mi mamá, la Virgen de Chiquinquirá. Entonces la gente siempre busca excusar el pecado. Si verdad creyeran a la palabra del eterno Dios, no motivarían a la gente a la idolatría. No la motivarían. Usan el nombre de Dios de manera indebida. Dice ser representante del eterno Dios, pero es falso. Porque no representa al eterno Dios, representa al modelo de este mundo, el modelo satánico. Porque si lo representara en verdad, lo primero que le enseñaría a la iglesia católica a destruir todas esas imágenes ante las cuales se postran y veneran, a las cuales les hacen altares y les prenden y les ruegan y les piden, no entendiendo que dice la palabra, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Solo hay un mediador. Si hay varios mediadores, entonces la Biblia es falsa. Pues la Biblia enseña que hay un solo mediador, y tenga la plena seguridad que la Biblia no es falsa. La Biblia es la verdad. La falsedad es esa que se enseña. Que María intercede, ¿sí? Y por eso dice, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, ¿no? ¿Sí? Entonces, siempre se habla de eso. Y mire que se exacerba. Entonces yo veo todo esto, ¿no? Es una mezcla. Vemos esta semana lo que sucedió con las FARC, entregando su partido y todo eso a los espíritus ancestrales, y ahora el Papa y con todo esto, idolatría. O sea, Colombia se envuelve, es una mezcla de espiritismo tan terrible, ¿sí? Es una espiritualidad, espiritismo. Demonios y demonios se mueven, operan en los hijos de desobediencia, porque si obedecieran verdaderamente la palabra, harían lo que la palabra dice. Amén. No te postrarás ante ellas ni las venerarás. Es decir, no, ¿qué dice la palabra? Que no se puede hacer imagen de nada de lo que hay arriba, ni en la tierra, ni bajo la tierra, con el propósito de postrarse y venerarla. Y la hacen la figura con el propósito de ¿qué? De postrarse y venerarla. Literalmente lo dice la Biblia. Y no se necesita ser teólogo para entender eso. Tremendo. Y se exacerba. Y este gobierno participa de esto. Y se gastan miles de millones del erario. Ojo. Es decir,
Erario es el dinero público, ¿no? ¿Sí? De los impuestos, miles de millones, para envolver a Colombia en más idolatría, en más maldición, en más muerte, porque la idolatría, el espiritismo, la hechicería, la brujería, todas estas cosas lo único que traen es ¿qué? Muerte y maldición. Ojo con eso. Por eso, mire todo ese ataque tan terrible que estamos teniendo. Eso exacerba, ¿usted no ha visto? Exacerba. De hecho, en esos días leía yo que con la visita, previa a la visita de este pontífice, en Colombia, la venta de artículos religiosos ha aumentado de una manera indescriptible. Jamás se habían registrado ventas de artículos religiosos. ¿Y qué es lo que compra la gente? Virgencita y todo eso, porque la gente la está comprando para llevarlas hasta allá, llevarlas, todas estas imágenes y todo eso, hasta allá donde va a estar el Papa, ¿sí? O este pontífice va a estar allí para que les bendiga todas esas imágenes. Entonces se están dando récords de ventas. Exacerbar la idolatría. No sé si me hago entender, mis amados hermanos. Es que la palabra que nosotros enseñamos tiene que ser aplicada a esto. No se trata de nosotros hablar por hablar o que simplemente nos gusta atacar a todo el mundo. No, sencillamente es hablar la verdad. Y dice acá: juntamente con él, versículo 6, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Yeshua Mesías, ¿no? Allí, donde, mire, nosotros tenemos un lugar. Nuestros lugares son los lugares ¿qué? Celestiales. ¿Dónde está su lugar? En realidad no está en este mundo. Sí, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, ojo con eso. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Yeshua Mesías. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Es decir, la gracia, mis amados, gira en torno a la paz que Yeshua puso entre Dios y nosotros. Es decir, cuando nosotros hablamos de la gracia, es mostrarle a la gente que están siendo enemigos ¿de quién? De Dios. Porque yo no puedo instaurar la paz donde la gente piensa que no hay ¿qué? Guerra. O sea, yo no puedo hablar de paz a una persona de que esté a paz con Dios si la persona piensa que en realidad está ¿qué? A paz con Dios. Y volviendo al caso de lo que estamos hablando estos días, lo que sucede en Colombia, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. A la gente con amor y con misericordia les tenemos que mostrar su condición. Que la condición en la que se encuentran es por naturaleza ser enemigos de Dios. ¿Sabe qué es lo más triste con esto que se está dando ahora con la venida del pontífice católico de Francisco? Es que haya pastores, oiga, es triste, y un pastor muy reconocido aquí en Colombia, demasiado reconocido, en Bogotá, dijo que la venida de este hombre va a traer un acercamiento del pueblo colombiano mucho más hacia Dios. ¿Hacia cuál Dios? O sea, si yo como pastor conozco la verdad y sé que lo único que esto hace es promover más y más la idolatría, tanto que este señor Francisco va a tener un encuentro con su Virgen de Chiquinquirá y va a estar allí y se va a dar incluso la beatificación de 2 personas. O sea, van a aumentar, viene a aumentar el número de beatos. ¿Sí? ¿Para qué? Para que la gente tenga más a quién rezarle. En vez de concentrar su esfuerzo en enseñarle a la gente la verdad que está en el Mesías, antes la distorsiona y que salgan pastores de renombre y que empujan miles de personas a decir que esto es una bendición para Colombia y que eso va a afianzar la fe del pueblo colombiano. Pues ¿la fe en quién? Por Dios. Entonces, si la misma luz se vuelve tinieblas, si la sal se vuelve sosa, si pierde su sustancia, si pierde su esencia, entonces ¿cómo va a salar? Terrible. Entonces, cuando nosotros hablamos de la gracia de Dios,
Es entender que antes de recibir esa gracia éramos ¿qué? Enemigos de Dios, como lo dice ahí, por naturaleza hijos de ira. Cuando una persona no viene al Señor por naturaleza es ¿qué? Hijo de ira, de condenación. Su estado natural es condenación. No les podemos hacer creer que todo está bien. Como el pibe del derrama, todo bien, todo bien. No les podemos hacer creer eso. A veces nos da miedo hablar la verdad, mostrarle a la gente su naturaleza, su situación, su condición. La condición son hijos de naturaleza. En palabras del Señor, incluso como lo dijo el Señor literalmente, les dijo el Señor a aquellos que se creían hijos de Dios, pues ellos decían ser hijos de Abraham, decían somos hijos de Abraham, por tanto somos hijos de Dios. El Señor en su cara a toda esa multitud de personas que había ahí, les dijo, el mismo Señor Yeshua Mesías Jesucristo le dijo, ustedes no son hijos de Dios, ustedes son hijos de su padre el diablo, porque hacen las obras de su padre el diablo. Imagínense qué le diría la gente al Señor en ese tiempo. Fanático, no tiene respeto, le falta, ¿cómo se llama? ¿Se dice esta palabra? Tolerancia, no es tolerante, mire eso, no respeta. Eso le dirían al Señor en ese tiempo y lo volverían a crucificar. No le dirían. Yo no estoy diciendo que usted le vaya a ir a decir a la gente ustedes son hijos de su padre el diablo, no, pues tampoco. O sea, dejemos de eso al Señor. Pero sí hay que hacerle entender a la gente con amor y misericordia cuál es su condición para hablarles de la gracia. Porque la gracia es la paz que el Señor mismo puso entre el Padre eterno y nosotros. Y era necesaria esa paz porque éramos por naturaleza enemigos de Dios, hijos de ira. Y si la persona no sabe y no entiende esto, que es que por naturaleza es hijo de desobediencia, es hijo de ira, y sobre ella está la condenación, entonces nunca va a querer recibir la paz para tener la gracia. Entonces dice acá, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en bondad para con nosotros en Yeshua Mesías. Porque por gracia ustedes son salvos por medio de la fe. Es decir, somos salvos por gracia. ¿Qué significa eso? Por esa paz que Yeshua puso, como ya no somos enemigos de Dios, ahora somos ¿qué? Hijos de Dios. Gracias a eso somos salvos. Esa es la gracia. La gente piensa que la gracia sencillamente es un estado en el que el hombre puede hacer lo que se le da la gana y Dios lo salva. El peor concepto. La gracia sencillamente es un estado en el que nos encontramos a paz con Dios y nos encontramos a paz con Él porque ahora vivimos conforme a su voluntad y hacemos de acuerdo a lo que Él dice. Entienda entonces qué es la gracia. Porque por gracia son salvos. Entonces somos salvos por gracia, es decir, por esa paz que ahora hay entre Dios y nosotros. Una paz que puso ¿quién? Yeshua. Entonces ahora por medio de esa fe, ¿en quién? En Yeshua, es que nosotros podemos ser salvos. Y esto no es de ustedes, pues es un don de Dios. Claro, esto es una oportunidad y fue un regalo que el Señor nos dio. Él proveyó al Mesías para que Él fuera y se constituyera en el mediador o en el intermediario de paz entre Dios y nosotros. Y por eso todos los que le aceptan a Él y todos los que creen en Él entran en esa paz con Dios. Y los que le creen a Él y los que le aman a Él, a Yeshua, deben hacer una cosa. Si me aman, dijo el Señor, Yeshua, ¿qué dijo? Si me aman, guarden mis mandamientos. Y constantemente estamos, el hombre, en su naturaleza pecaminosa, en su naturaleza de hijo de desobediencia, continuamente está quebrantando los mandamientos. Por eso dice acá que esto no es por obras para que nadie se gloríe. Es decir, nadie tiene la capacidad por sí mismo de obtener la paz con Dios. Por eso nadie puede venir a decir que él ha alcanzado. Ningún hombre se puede atribuir esto. Es solamente algo que puede ser provisto por medio de ¿quién?
de Yeshua. No es una obra humana, es la obra de nuestro Señor. Y dice acá, pues somos hechura suya. Debemos entender eso. ¿Qué somos nosotros? Creación de Él. Somos hechura, creados en el Mesías. Mira, ¿en quién fuimos creados? Fuimos creados en Él. Por eso nosotros somos imagen. Por eso el hombre en un principio era imagen ¿de quién? De Dios. Solamente que al pecar esa imagen se distorsionó. Pero fuimos creados en la imagen de Yeshua. ¿Sí? Creados en Él, en Yeshua Mesías, con un propósito, buenas obras. Nadie es salvo por obras, es decir, nadie es salvo por su propia mano, pero cuando recibimos la salvación de Yeshua, al tener esa salvación, entonces la evidencia en nosotros son las buenas obras, y esas buenas obras se ven en el vivir conforme a la voluntad ¿de quién? Del Señor. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Cuáles son esas buenas obras que el Señor preparó de antemano? Mire, las preparó de antemano, no que después de, sino desde antes. ¿Cuáles son esas buenas obras? La Torá, los mandamientos. Solo una persona que ha nacido de Dios, solo una persona que ha constituido a Yeshua como su Señor y como su Salvador, y que ahora tiene la paz con Dios, delante de Dios, está paz con Dios. Solamente una persona que es guiada por el Espíritu de Dios puede hacer las buenas obras del Señor, las cuales Dios mismo preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Es decir, que se constituyen en un camino. Tenemos que andar. Nosotros por eso no andamos conforme a la corriente de este mundo, sino que andamos de acuerdo a su voluntad, a la palabra de Dios. Por tanto, acuérdense, dice el apóstol Pablo, de que en otro tiempo ustedes, los gentiles en cuanto a la carne. La palabra gentiles se utiliza de varias maneras. Obviamente el primer significado de la palabra gentiles es naciones, ethnos en griego. Ethnos en griego, gentiles, naciones. Pero eso también habla de una condición espiritual, de impiedad, una condición de pecado. En cuanto a ustedes, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con la mano en la carne. ¿Qué significa esto? Recuerde que cuando Yeshua se presentó en esta tierra, Él tuvo que enfrentarse a los religiosos de su tiempo. Y los religiosos de su tiempo habían diseñado una serie de obras humanas las cuales decían que quienes las hicieran serían salvos, y les atribuían a esas obras que ellos mismos habían desarrollado, obras humanas, les atribuían poder salvífico, y todos los que quisieran venir a hacer esas obras tenían como requisito que circuncidarse físicamente. Pero luego el apóstol Pablo habla de que la circuncisión sí es necesaria, pero que la circuncisión verdadera es la que se hace ¿en dónde? En el corazón, no la de la carne. Ahora, que si alguien se circuncida en la carne, bien, pero el hecho que estén circuncidados en la carne no significa que por eso ya tienen la salvación. Entonces se pensaba, claro, esto era parte de la cultura del mismo pueblo hebreo, del pueblo israelita y luego de los judíos, ¿sí? Claro, esto sucedió, la circuncisión fue dada ¿a quién? A Abraham. Desde el tiempo de Abraham fue dada la circuncisión. Y esta circuncisión se hacía sobre los hijos. Pero ahora, cuando venían los gentiles que no estaban circuncidados en la carne, se les quería imponer la circuncisión. Pero muchas veces la circuncisión como una medida sencillamente para que entraran a ser partícipes o formar parte del círculo religioso. Y nosotros no estamos llamados a formar parte de un círculo religioso. Entonces esa llamada circuncisión era ese grupo religioso que perseguía a creyentes en el Mesías,
que por el hecho de no haberse circuncidado en la carne, los perseguían y les hablaban y les señalaban sencillamente por no estar circuncidados en la carne, no entendiendo que la circuncisión verdadera es la que está ¿dónde? En el corazón. Dice el versículo 12, en aquel tiempo ustedes estaban sin el Mesías, por tanto estaban distanciados de las políticas de Israel. Algunas Biblias traducen ciudadanía. La palabra politeia, políticas, ¿sí? Política. ¿Qué es la política? En este caso, ¿qué es la politeia? Son las condiciones en las que vive una persona dentro de un país. Las condiciones que nosotros tenemos en nuestro país, por ser nosotros ciudadanos de este país, tenemos unos ¿qué? Unos derechos. Es decir, que las políticas que había sobre Israel no funcionaban sobre los gentiles por cuanto se encontraban ¿qué? Distanciados, pero ahora dice que se encontraban distanciados, se encontraban alejados y ajenos de los pactos de la promesa y se encontraban sin ningún tipo de esperanza y sin Dios. Pero ahora en el Mesías Yeshua, ustedes que en otros tiempos estaban ¿qué? Alejados de esas condiciones políticas, de esos beneficios, de esas promesas, de esa gracia que el Señor había otorgado a través de Israel, dice, ahora, ustedes que en otros tiempos estaban alejados, han sido hechos ¿qué? Cercanos por medio de ¿quién? De la sangre del Mesías. Entonces, ¿qué hace la sangre del Mesías? Nos acerca a las políticas, a las condiciones de un ciudadano verdadero, un ciudadano del cielo, de Israel. Y nosotros somos Israel, no reemplazamos a Israel, ojo. La iglesia no reemplaza a Israel, pero sí pertenecemos a Israel. Y no estoy hablando de Israel, el Estado de Israel. No estoy hablando de aquel Estado que se encuentra allí en el Oriente Medio, con una superficie de 22,000 kilómetros cuadrados. No, aunque es muy pequeñito. No estoy hablando de ese Israel. Estoy hablando del Israel verdadero, el Israel de Dios. Es Israel que vive para Él. Es Israel donde su nombre, Israel en hebreo, Israel significa Dios gobernará, donde realmente el Eterno está gobernando. Si nos vamos al Israel, el Estado de Israel ahora, ese Estado es un Estado promiscuo. Allá se celebran cantidad de cosas terribles. Se celebran cosas espantosas. Estoy hablando del Israel, no olvidemos, el Israel de verdad, el Israel que Dios está levantando. Entonces dice que ahora nosotros estamos en esas políticas, pero las políticas son tanto los derechos, pero también como ¿qué? Los deberes, porque un ciudadano no solamente tiene derechos, sino ¿qué? Deberes. Es más, si usted lee todo lo que dice la Constitución colombiana respecto a sus ciudadanos, son más ¿qué? Los deberes que los derechos. De hecho, cuando usted ve en la palabra en Deuteronomio 28 que habla de las bendiciones son mucho más las maldiciones que ¿qué? Que las bendiciones. Por lo general siempre los deberes son mayores. Y si nosotros estamos adjuntos a esas políticas, no solamente disfrutamos de los deberes, de los derechos, sino de los deberes. Mucha gente quiere venir al Señor y quiere disfrutar de las promesas de Abraham, pero no quieren hacer lo que Abraham hizo. Tremendo, ¿no? Quieren tener las bendiciones de Abraham, de Isaac, de Israel, pero no quieren las disposiciones y las demandas del Dios de Abraham, de Israel, de Isaac y de Israel. No lo quieren. Y si yo voy a ser partícipe, voy a ser ciudadano de Israel, del Israel verdadero, del Israel que el Señor está levantando para su gloria y para su alabanza, si yo realmente quiero pertenecer a ese pueblo, yo debo permitir que en mi vida se hagan también los deberes. Debo hacer los deberes, sus mandamientos. Entonces dice acá que nos encontramos ajenos y por eso estábamos sin Dios, sin esperanza, pero ahora en Yeshua Mesías, ustedes que en otro tiempo estaban alejados,
han sido hechos cercanos por medio de la sangre del Mesías. Entonces, ¿qué hace la sangre del Mesías? Nos acerca a la ciudadanía de Israel. Y ser acercados a la ciudadanía de Israel es recibir las promesas, pero también los deberes. Es permitir que el eterno Dios sea nuestro Dios. Mire lo que sigue diciendo. Pues mire lo que dice el versículo 14. Pues Él es nuestra paz. ¿Quién es Yeshua? Nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Entonces el Señor está formando un solo pueblo. Toma de entre los mismos israelitas, de entre los mismos judíos, y toma de las naciones, de los gentiles, y va formando ¿qué? Un pueblo, una nación santa, un pueblo escogido por Dios, un reino de sacerdotes para su gloria y para su alabanza. Dice acá, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando ¿qué? La pared intermedia de separación. Ojo con esto, la pared que nos separaba, ¿sí? Y ojo con lo que voy a leer acá. Destruyendo en su carne, ¿sí?, la enemistad con la ley de los mandamientos. ¿Sí escuchó cómo la leí? Destruyendo en su carne la enemistad con la ley y los mandamientos. ¿Qué fue lo que el Señor destruyó? La ley y los mandamientos. La enemistad. Y le hago énfasis allí porque cuando yo leo, por ejemplo, una versión, por ejemplo, Reina Valera del 95 dice, aboliendo en su carne las enemistades, y abren un corchete para mostrar cuáles son esas enemistades. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Es decir, que el Señor terminó aboliendo ¿qué? La ley. Eso no dice el texto griego. Es más, no hay ni siquiera un corchete en unos paréntesis. Esa es la interpretación del traductor. Literalmente dice el texto, ¿sí?, derribando la pared intermedia y destruyendo en su carne, ¿sí?, la enemistad con la ley de los mandamientos dados en estatutos. Literalmente. Entonces mire que cuando le metemos la mano a las escrituras para que diga una cosa, la ponemos a decir eso, y por eso la gente se cree ese cuento, ¿sí? Entonces la gente dice, mire que ya el Señor abolió ¿qué? En su carne, abolió ¿qué? La ley y los mandamientos. Cuando lo que Él hizo fue destruir la enemistad que había entre nosotros y ¿quién? Y la ley de Dios dada en mandamientos. Claro, ¿y cómo la destruyó? Pues poniendo ¿qué? Paz. Al poner la paz, ya no estamos enemistados con Dios. Al no estar enemistados con Dios, hacemos conforme a su ley y sus mandamientos. Amén. Amén, iglesia. ¿Me hice entender? En su Biblia, si su Biblia parece que dijera que Él destruyó, voy a leer como dice la versión del 60, que es la que la mayoría tienen. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresada en ordenanzas. Entonces imagínense, vuelve y juega, pareciera, o sea, el texto está diciendo que Él destruyó en su carne las enemistades. ¿Y esas enemistades eran cuáles? La ley y los mandamientos. Destruyó la enemistad que teníamos con la ley. ¿Y por qué enemistad? Porque éramos enemigos de Dios. Claro, si yo soy enemigo de Dios, ¿soy enemigo de qué? De su ley. Imposible que yo sea enemigo de Dios y viviendo conforme a su ley. Si vivo conforme a su ley, no sería enemigo. Ojo con eso. Hay que corregir esas cosas tan terribles, ¿sí? Para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, haciendo ¿qué? La paz. Entonces ahí vemos que hizo ¿qué? La paz. ¿Por qué? Porque destruyó ¿qué? La enemistad. ¿Qué destruyó?
Quiero que quede claro, ¿qué destruyó? La enemistad. ¿Con quién? Con la ley y los mandamientos. Al destruir la enemistad, ¿puso qué? La paz. ¿La paz con qué? Con la ley y los mandamientos. Si estábamos enemistados con la ley y los mandamientos, al poner la paz, quedamos a paz ¿con quién? Con la ley y los mandamientos. Y reconciliar para con Dios, reconciliar para con Dios a ambos en un solo cuerpo por medio de la cruz, matando en ella ¿qué? ¿Qué fue lo que mató? ¿La qué? Las enemistades. Mire que el texto es claro, lo que él destruyó no fue la ley, sino que la enemistad que había con la ley. Tremendo. Sí soy claro. Y mire que estos textos los usan muchas veces las personas para decir, ya Dios ya quedó abolida la ley. De hecho, la Biblia dice en Efesios que Él abolió la ley en su propia carne. Eso me lo han dicho no creyentes, pastores, apóstoles, profetas. Me han dicho, es que ya el Señor abolió en su carne la ley y los mandamientos. Cuando a mí me dicen eso, entonces yo entiendo que se dedica solo a estudiar la Biblia en español. No es capaz de ir a leer el texto griego a ver qué es lo que dice el texto realmente. Y no lo hace sencillamente porque no dominan el griego. Todo pastor, todo ministro que se dedica a enseñar la palabra, mínimo como requisito hebreo, griego y arameo. Pues para que pueda ser un verdadero orientador de la palabra. Como un médico que no estudia, que no estudia pues la medicina como tal. Si no, termina siendo un chamán ahí, ¿cómo se le llama? Un yerbatero. Y vino y anunció las buenas de paz. Entonces la paz es la paz ¿con qué? Con Dios, pero ¿a través de qué? De su ley y sus mandamientos. A ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, pues por medio de Él, los unos y los otros tenemos derecho a entrar por un mismo espíritu al Padre. Así pues que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino que son conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular de ellos. Ese fundamento no son los apóstoles y los profetas, sino la piedra angular, que es ¿quién? El mismo Yeshua Mesías, en quien todo el edificio bien concertado crece hasta llegar a ser un templo santo en el Señor, en el cual ustedes también son juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Entonces dice la palabra que por medio de su sangre, el testimonio de su sangre es que fuimos reconciliados con Dios. El testimonio de su sangre es que toda enemistad que teníamos con Dios, con sus leyes y sus mandamientos, fue destruida. El testimonio de su sangre es que nosotros ahora, al estar en paz, estamos cercanos a toda la política, a toda la ciudadanía de Israel. Ahora sí somos ciudadanos ¿de quién? De Israel. Obviamente ese Israel glorioso, ese Israel espiritual. No estoy hablando del Estado de Israel, porque ahora alguno dirá, el pastor Carlos Rabat dijo que yo era ciudadano de Israel, me voy para Israel a pedir mi ciudadanía. No, estoy hablando de ese Israel, el espiritual. Amén. El que es superior, el que es del reino de los cielos. Pero ¿por qué somos ciudadanos? Porque tenemos las promesas, pero también ¿qué? Los deberes. Ya no estamos enemistados con los deberes, con la ley. Y eso es posible ahora, estar en paz con Dios y con su ley y sus mandamientos. ¿Por medio de qué? De la sangre del Mesías. Ese es el testimonio del Mesías, que por su sangre somos ciudadanos de Israel. Amén. ¿Cuántos son ciudadanos de Israel?
por la sangre del Mesías. ¿Qué es ser ciudadanos de Israel? Que disfrutamos de las promesas, pero también de los deberes. Que ya no estamos alejados y enemistados con la ley y los mandamientos, sino que ahora estamos a paz con la ley y los mandamientos. Porque las enemistades que habían con la ley y los mandamientos fueron ¿qué? Destruidas. Coloquémonos de pies, por favor, en esta mañana.